Un milagro tras otro. Capítulo 9. Daré naciones a cambio de tu vida. El silbato debe estar sonando justo en este momento, suspiró Pavel mirando su reloj. El tren que se dirigía al sur partiría sin él. ¿Cómo había soñado con este momento? Su periodo en el ejército finalmente había llegado a su término. En ese momento debería estar experimentando verdadera libertad sobre las ruedas del tren en movimiento. Pero allí estaba, confinado a las barracas un día más. Esperando ansiosamente la finalización de su periodo en el ejército, los soldados habían estado mirando al calendario durante los últimos 100 días. Al haber tachado 90 días, decidieron que cada uno de los restantes 10 días debía ser celebrado. Como gran culminación, los soldados protagonizaron una larga noche de juerga etílica. Algunos de los festejantes ebrios habían dado una mala imagen del ejército. Como lección final por parte de los militares, el coronel decidió castigarlos y confinarlos a sus barracas por un día más. Ahora, aquí estaban, sentados en sus catres mirando el reloj avanzar 24 horas más. A ninguno se le permitió ni un solo privilegio, ni siquiera un llamado a sus casas. Sin lugar a dudas, sus familiares estarían viajando hacia la ciudad para recibirlos cuando descendieran del tren, pero ellos no estarían allí. En cambio, estaban arrastrando los pies sin rumbo dentro de sus barracas. Esto no es justo, pensó Pavel para sí. Yo no participé en su borrachera y su comportamiento irresponsable, pero estoy siendo penalizado junto con los que son culpables. Sabía que Dana estaría esperándolo. Él la había llamado, informándole el número de tren y la hora en que llegaría. ¿Qué pasa si ella piensa que hice otros planes porque ella ya no me importa? Sus pensamientos atormentadores iban de una posibilidad a la otra, aumentando su miseria. Fue uno de los días más largos de su vida. Temprano al día siguiente, Pavel y los soldados rebeldes fueron cargados en camiones de transporte militar para ser llevados a la estación de trenes. Los oficiales comandantes no querían correr riesgos de ser avergonzados por otra escena de último momento de los soldados. Los escoltaron personalmente hasta el tren. Al sonar el silbato, todos suspiraron aliviados. Las ruedas comenzaron a girar debajo de ellos y al fin eran libres. Pavel oró mientras el tren traqueteaba por las vías. No podía esperar para ver a Dana. Ella se estaría preguntando por qué él no había estado en la estación el día anterior. Si tan solo pudiera hablarle. El tren emprendió la cuesta empinada de la montaña Retezat y parecía que iba más lento que nunca. El aire que entraba por las ventanillas hacía poco por enfriarlo, pues era un caluroso día de verano. ¿Por qué este viaje a su hogar estaba demorando el doble que los otros? Él quería apurarse, llegar a casa y sacarse el uniforme. Nunca se había visto tan bien Turno Severin. Desde su ventanilla podía ver la ciudad rebosante de actividad. Nada había cambiado.
Mientras las ruedas chirriaban y se detenían, no demoró ni un segundo más del necesario para tomar su bolso y saltar del tren. Estaba en camino a casa. ¡Ay, hace calor!, se dijo, enjugando el sudor de su rostro. Era difícil tratar de trotar con su bolso bajo el sol de verano que pegaba sobre el pavimento. Aunque tenía calor y estaba pegajoso, nunca pensó en detenerse para descansar. Pero, ¿qué camino debía tomar dentro de la ciudad? Había tomado por lo menos 12 rutas diferentes desde la estación de trenes hasta su hogar en el pasado. Se decidió por una de las rutas más directas y se dirigió al centro de la ciudad. Multitud de personas llenaban las veredas y parte de las calles. Cada uno de los 250.000 hombres, mujeres y niños de Turnus Severin debieron de haber decidido salir de compras el mismo día, pensó para sí mismo, mientras trataba de pasar con su bolso por en medio de la muchedumbre. Cuanto más se acercaba al centro de la ciudad, más congestionado se ponía. Al llegar al mercado, el avanzar era casi imposible. El mercado ocupaba 4 manzanas llenas de negocios y de vendedores, todos tratando de atraer clientes al mismo tiempo. El aroma de las ollas de los vendedores ambulantes se volvía, a veces, asfixiante. Muchos de ellos lograban repelerlo en lugar de convencerlo de probar una muestra. Mientras miraba pasar la marea humana en la que se encontraba inmerso en ese momento, su vista captó una figura familiar. Esto es imposible. En medio de estas personas, pensó. Cuando ella bajó a la calle, lo vio. El corazón de Pavel saltó. Caminando directamente hacia él, venía Dana. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto suceda?, pensó. Solo un minuto o 2 antes o después de que hubiera pasado cualquiera de nosotros y no nos hubiéramos encontrado. Espontáneamente saltaron hacia adelante, corriendo hacia la reunión tan largamente esperada. Con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, se quedaron parados simplemente mirándose a los ojos. Sonriendo a través de sus lágrimas, Pavel le contó sus incontables sueños. Noche tras noche, mientras yacía en su catre, había imaginado el rostro de ella. Dana era aún más bella de lo que él recordaba. Estoy tan feliz de que todavía te importo. Pensé que te habías ido a tu casa por otro camino para evitarme, dijo Dana a través de sus lágrimas. Si tú me importas, no puedo imaginar mi vida sin ti. Dana continuó. Ayer quería sorprenderte con una verdadera bienvenida al hogar. Fui a esperarte con mi vestido nuevo y tu perfume favorito, y hasta te horneé unas galletitas. Cuando no bajaste del tren, pensé que habías perdido el primer tren, pero que vendrías en el de la tarde. Cuando no bajaste tampoco de ese tren, lloré todo el camino a casa. Sentí como si me estuvieras evitando. Oh, Dana, nunca más pienses así, susurró él, enjugando una tibia lágrima de sus mejillas.
Caminaron y conversaron por mucho tiempo sin destino alguno. Dana sonrió mientras él contaba nuevamente las formas en que las oraciones y las cartas de ella lo habían fortalecido. Muchas veces ella le había enviado exactamente el versículo de la Biblia o la cita inspirada que él necesitaba para ayudarlo con la difícil situación que estaba atravesando. Dios realmente la había usado para ayudarlo. Al llegar a su hogar, comenzó otra reunión maravillosa. Los aromas que provenían de la cocina significaban algo sobre lo que había estado soñando. Comida casera. Mientras en familia disfrutaba de una maravillosa comida todos juntos, Pavel compartió con ellos las maneras en las que sus oraciones lo habían fortalecido mientras estaba en el ejército. Nada menos que una serie de milagros podría haberle permitido la libertad de adorar a Dios semana tras semana mientras servía en un ejército comunista. Juntos agradecieron a su amante Padre en el cielo por sus muchos actos de amor a favor de Pavel. Luego de solo 6 semanas de descanso del ejército, era tiempo de comenzar sus clases en la universidad en Bucarest. La mayoría de los estudiantes se hacinaban en los dormitorios. Unos pocos estudiantes de familias de mejores ingresos alquilaban pequeños departamentos, compartiendo el alquiler con otros estudiantes. Pavel era uno de los pocos que tenía un departamento solo para él. Teniendo dinero para el alquiler, la comida y algo más para sus gastos, sabía que su vida sería más fácil que la de la mayoría. Hasta tenía dinero para tomar taxis de ida y de vuelta a la universidad. La mayoría de los estudiantes estaban contentos si tenían dinero para pagar el autobús. Sintió que estaba instalado. Sin embargo, quedaba un gran obstáculo. Sus clases estaban programadas para 6 días a la semana. Parecía que volvería a revivir el desafío del sábado que había enfrentado en el ejército. No había excepciones en la política de asistencia. Un estudiante que faltaba 16 períodos recibía una advertencia. Si sucedía que alguien faltaba 21 períodos, se le hacía una segunda advertencia. Luego de 26 ausencias, el estudiante era expulsado por un semestre. Si seguían más ausencias, el estudiante era expulsado definitivamente. Teniendo clases todos los días, no era difícil darse cuenta de que la observancia del sábado sería un verdadero problema. Luego de solo 4 semanas, ya tendría 16 ausencias. No parecía haber una manera de completar el semestre sin ser expulsado. Pero Dios había sido fiel hasta ahora. Decidió que debía confiar en Él una semana a la vez. Las clases eran muy demandantes. Todos los profesores enseñaban como si su materia fuera la única. Había experimentado las tareas de la escuela secundaria, pero ciertamente no se comparaban para nada con esto. Cada uno de sus libros de texto parecía más un diccionario exhaustivo que un texto para una sola materia. Desde el primer día se aplicó diligentemente al estudio, teniendo calificaciones casi perfectas en cada materia.
Sus compañeros y profesores respetaban su aptitud y su espíritu agradable en clases. Durante todo el semestre asistió a la iglesia sin experimentar problema alguno. Cuando volvía a clases luego de su ausencia del fin de semana, nadie decía una palabra. A veces, los alumnos le decían que el profesor había olvidado tomar asistencia. Otras, el profesor pasaba asistencia, pero olvidaba entregar la lista. Parecía que nadie más se había dado cuenta de que sus variaciones en la asistencia ocurrían únicamente los sábados. Como era tan buen alumno, se asumía que habría estado enfermo o que habría tenido algún otro motivo válido para faltar a clases. Cada mañana, Pavel agradecía a Dios por su fidelidad. Su providencia estaba haciendo posible que él permaneciera estudiando. El mudarse a varias horas de viaje de su iglesia natal significaba encontrar otra en Bucarest. Al poco tiempo de unirse a la iglesia a la que asistía su amigo Piti, Pavel pudo ver que la necesidad de este grupo era la misma que la de todos los demás. Buscaban desesperadamente material impreso. Solamente unos pocos poseían Biblias y mucho menos tenían lecciones para participar en el estudio de la Biblia en grupos. Alguien debía tratar de hacer copias para los hermanos. Sería una empresa arriesgada. Si eran descubiertos, eso significaría una sentencia de cárcel muy prolongada. El gobierno tenía un control tan estricto sobre el material impreso que era necesario un permiso para poseer una máquina de escribir. Para obtenerlo, ellos debían registrar la máquina. Los tipos de cada máquina de escribir del gobierno tenían características únicas que posibilitaban rastrear cada documento. Cada máquina tenía sus propias huellas digitales, una especie de ADN. Si se descubría material de contrabando, el tipo fácilmente identificaba su origen. Con la constante amenaza de los informantes, el imprimir materiales religiosos era extremadamente peligroso. Estamos presentando un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Capítulo 9. Daré naciones a cambio de tu vida. Volvemos con
Un milagro tras otro. La historia de Pavel Goya. Capítulo 9. Daré naciones a cambio de tu vida. Cada tanto podía comprarse en el mercado negro máquinas de escribir de otros países. Dijeron a Pavel que le darían una máquina segura si estaba dispuesto a copiar para la iglesia. Orando a Dios a fin de que lo protegiera, estuvo de acuerdo en usar su departamento como imprenta temporaria. Vació casi por completo su enorme ropero. Utilizó almohadas y frazadas con la intención de convertir la puerta y las paredes a prueba de ruidos. Ahora, su ropero era el centro neurálgico de su operación ilegal. Era imperativo que no se oyera el sonido de la máquina durante la noche, pues a la policía del servicio secreto le agradaban los ocupantes que informaban de sonidos que provinieran del departamento de algún vecino. Con sus horarios completamente ocupados, comenzó a trabajar en su imprenta secreta, transcribiendo a máquina copias de las lecciones de la Biblia. Hacerlo con 8 o 9 hojas de carbónico era mucho más lento que hacerlo con una hoja simple de papel. Cada impresión de una de las letras requería de un contacto deliberado para que la última copia fuera legible. Era un trabajo tedioso, pero sin ello, la congregación casi no tenía nada impreso. Durante varios meses, todo marchó bien. Sus estudios iban bien y las personas estaban encantadas de tener nuevos materiales para estudiar. Muchos días, Pavel luchaba por mantenerse despierto en clases. Sostener su doble vida le restaba tiempo de sueño. Mientras trabajaba durante las largas horas de la noche, agradecía a Dios que pudiera sacrificar su sueño a fin de que otros pudieran conocerlo mejor. Aunque estaba exhausto, alababa a Dios por el privilegio de honrarlo. Una tarde, en su camino de regreso de la universidad, vio que se le acercaba uno de los dirigentes de la iglesia. Cuando lo cruzó en la vereda, el dirigente furtivamente colocó en su mano un pequeño trozo de papel. Entendiendo el sistema, Pavel continuó hacia su casa como si nada hubiera pasado. Una vez dentro de la privacidad de su departamento, abrió el papel y leyó el mensaje. Copias carbónicas descubiertas. Devuelve la máquina. En pocos minutos, la imprenta del ropero fue desmantelada y todo fue restaurado a su estado normal. Con discreción, la máquina fue devuelta a su dueño para ser escondida. Casi nos descubren, pensó Pavel, regresando a su departamento. Tendremos que encontrar otra forma de copiar materiales. Escribir a máquina será imposible por mucho tiempo. Mezclándose casualmente con otros estudiantes, preguntó: ¿Dónde puedo encontrar una máquina de copiar? Lamentablemente, el gobierno controla todas, le informaron. Ya que el gobierno controlaba las máquinas copiadoras, tendría que intentar pensar en otra forma de hacer copias. Debía haber una manera. Unos días después,
Su caminata por la ciudad fue interrumpida por el esplendor de uno de los edificios más grandes de la ciudad. Como estudiante de ingeniería, comenzó a estudiar la arquitectura del enorme edificio. Me pregunto, ¿cuáles serán los factores de estrés en esos puntos de carga? Se planteó mientras estudiaba el edificio. ¿Y qué dimensiones tendrán los cimientos bajo esas columnas gigantes? Continuó su mente mientras imaginaba un pizarrón cubierto de fórmulas. Su autoasignación como ingeniero en jefe de la estructura que se hallaba frente a él fue interrumpida por una voz musical que saludaba al guardia de la entrada. Mirando en dirección a la puerta, alcanzó a ver la fuente de la interrupción de sus pensamientos. Una mujer vestida profesionalmente y con una hermosa sonrisa era admitida al ingreso de la puerta de seguridad. Mientras Pavel se volvía para atravesar el portón, sus ojos visualizaron el cartel con su nombre que llevaba prendido. «Tienes una disposición agradable, María», susurró para sí mismo como si le estuviera hablando a ella. Ella continuó con su espíritu alegre, musitando una melodía mientras continuaba caminando hacia el edificio. «Edificio del Ministerio de Agricultura», leyó Pavel sobre la puerta que María estaba por abrir. Mirándola desaparecer dentro del edificio, Pavel se preguntó, «Me pregunto si...». Sin terminar su oración, se dirigió rápidamente hacia la florería cercana. Esta vez fue el turno de Pavel de saludar al guardia. Presentándose compuesto y seguro de sí mismo, dijo con una sonrisa, «Traje esto para María». «¿Puedo ver su identificación, por favor?», preguntó el guardia, desarmado por el momento romántico que contemplaba. «¿Ella lo está esperando?». «Bueno, mire lo que tengo para ella. ¿Usted qué piensa?», respondió Pavel con un brillo en sus ojos. El guardia observó a Pavel durante un largo momento y luego se preguntó, «¿Sabes cómo llegar hasta su oficina?». Pavel movió su cabeza afirmativamente y el guardia le permitió entrar sin hacerle más preguntas. Ahora Pavel caminaba hacia la enorme puerta de entrada. «Señor, sé conmigo», oró, sin tener la menor idea de cómo encontrar a María una vez que estuviera dentro del edificio. «Me pregunto cuántas otras Marías trabajan en este edificio», pensó mirando hacia el corredor. «¿A dónde piensas que vas?», le preguntó un guardia aproximándose rápidamente hacia él por detrás. «Vine a ver a María». «De acuerdo, aquella es su oficina. Golpea la puerta y ella la abrirá». Pavel llamó a la puerta, agradecido de que el guardia hubiese continuado por el corredor. La amable mujer que había visto hace unos minutos abrió la puerta y lo miró con intriga. Haciéndolo entrar en su oficina, le preguntó, «¿Quién eres tú?». «Mi nombre es Pavel. Soy un estudiante universitario de ingeniería. Por favor, escúchame por un minuto solamente. Lo que he venido a pedirte es muy peligroso. Puedes arriesgar tu vida por quienes necesitamos de tu ayuda, o puedes llamar a los guardias y ponerme a mí y a mi familia detrás de las rejas por el resto de nuestras vidas».
Totalmente sorprendida, ella preguntó: ¿Cómo pudiste ingresar aquí de todos modos? No pudo evitar sonreír mientras escuchaba la drástica maniobra que había inventado el joven a fin de conseguir una audiencia con ella. Eres un joven muy inteligente, rió. Fue muy amable de tu parte traerme flores. Esto no ocurre todos los días. Ahora, dime, ¿de qué se trata todo esto? Nuestra iglesia necesita materiales impresos para usar en las clases bíblicas semanales. Tú tienes una máquina de copiar y yo tengo conmigo un original. Esperaba que pudieras hacer copias para nosotros. Toda expresión abandonó el rostro de ella. En silencio total, permaneció mirando a Pavel, dándose cuenta de lo que le estaba pidiendo. Mientras captaba las consecuencias personales de dicho pedido, la sangre acudió a su rostro, reemplazando el color pálido por el rojo. Consciente de lo que se había hablado, rápidamente tomó el almohadón de su sillón y envolvió con él el teléfono de su escritorio mientras susurraba: Espero que nadie nos haya escuchado. En forma tranquila pero seria, ella respondió: Si yo hiciera lo que me pides, no solo perdería mi empleo, nunca más vería a mi familia. No estoy dispuesta a arriesgarlo todo en mi vida por las copias que necesitas. De todos modos, no tienes que preocuparte. No te pondré en prisión. Simplemente vete y jamás cuentes a nadie que has venido aquí. Veo que no confías en mí, presionó Pavel. No confío en nadie en este país. Nunca sabes quién es un informante y quién no lo es. Se paga bien a los informantes y todos necesitan dinero. Piensa en ello por un minuto. Si arriesgué mi vida viniendo hasta aquí, ¿piensas que hablaré cuando me vaya? No solamente irías tú a la cárcel, sino también yo. Te doy mi palabra delante de Dios que nunca hablaré. Estoy segura de que eres sincero con lo que dices, pero todos hablan si son torturados lo suficiente. Puedes estar seguro de que te golpearán y torturarán hasta la muerte si necesitan hacerlo. Saben cómo hacer hablar a la gente. Preferiría morir que hablar. Oh, no sé qué hacer. Déjame pensar al respecto. Al día siguiente, Pavel volvió a su oficina. Sin esperar su respuesta, le alcanzó el librito devocional, El Camino a Cristo. También necesitamos copias de este libro, le dijo, como si ella ya hubiera aceptado. Debo estar loca, pero voy a intentarlo. Me diste tu palabra delante de Dios de que nunca dirás una palabra sobre esto a nadie. No sé por qué, pero voy a confiar en ti. Ella comenzó haciendo pocas copias todos los días para evitar usar gran cantidad de papel de una sola vez. Al final de su horario de trabajo, por seguridad, ella llevaba las copias a su casa. Cuando Pavel se encontró con ella al final del mes, ella tenía un pequeño maletín repleto de lecciones bíblicas y copias del libro El Camino a Cristo. Ambos sabían que el siguiente paso sería igualmente peligroso. Cualquier persona que llevara consigo un maletín sería sospechosa. Sin duda, un maletín invitaba a una inspección. Envolvieron las páginas en ropa sucia,
dejando la mejor ropa como la frutilla del postre. Cubrieron estratégicamente la ropa sucia con pañales sucios. Agradeciendo de todo corazón a María por ayudar a su congregación, Pavel salió a la calle, orando para poder cruzar la ciudad sin ser descubierto. A las pocas cuadras fue visto por la policía. ¿Qué llevas en tu bolsa, joven?, inquirió el oficial de policía. Sonriendo, como si el oficial estuviera por llevarse una sorpresa, él ofreció: vea por usted mismo. Su comportamiento casual desarmó al oficial mientras abría la bolsa. «Puah, entiendo lo que quieres decir, ya he visto suficiente», dijo, cerrando la bolsa y extendiéndosela de nuevo a Pavel. Los miembros de la iglesia estaban sumamente contentos, mientras Pavel distribuía la ropa sucia entre ellos. Estudiarían la Biblia gracias a copias realizadas por máquinas copiadoras comunistas. El primer semestre llegó a su fin, con Pavel a la cabeza de su clase y los miembros de iglesia regocijándose en el Señor. Sin embargo, él sabía que se enfrentaría a un nuevo conjunto de desafíos cuando volvieran a comenzar las clases. Cada clase tendría un profesor nuevo. La gracia de que había disfrutado durante el semestre pasado no podía ser dada por sentada para éste. Estaba completamente consciente de que cumplir con la política de asistencia de la universidad sería directamente imposible si era leal en guardar el sábado. Al regresar para el nuevo semestre, descubrió, para su desmayo, que se le habían asignado 2 profesores que serían extremadamente exigentes. Una de ellos se había ganado con justicia la reputación de ser la profesora más difícil de tratar de toda la universidad. Como meta personal, su política era enseñar a sus alumnos el verdadero significado del respeto. Si alguna vez hubo sonreído, no hubo testigos del hecho. Era dura y estaba orgullosa de serlo. Sus estudiantes debían acatar las normas o abandonar. Eso era todo. El otro profesor tenía una reputación por un motivo completamente diferente. Le importaba muy poco si sus estudiantes aprendían o no. Había descubierto una manera de endulzar significativamente su salario. Todo en su materia giraba en torno al cohecho, o regalos, como él los llamaba. Los estudiantes que entendían el sistema de regalos gozaban de privilegios ilimitados. Tenía una personalidad agradable y un buen sentido del humor, pero los estudiantes sabían que debían mantener el flujo de regalos o estarían perdidos. Ambos profesores dejaron en claro que tenían una estricta política en relación con la asistencia. Un estudiante que faltaba estaba fuera. Por supuesto, por lo menos con uno de ellos, un regalo oportuno podía solucionar una ausencia a alguna de sus clases. Con estos nuevos profesores, Pavel podía darse cuenta de que no sería lo mismo que el semestre anterior. La lista de alumnos presentes sería entregada todos los días. Toda la semana, Pavel oró pidiendo coraje y sabiduría. No sabía cómo Dios los solucionaría esta vez,
pero resolvió ser fiel. El sábado se unió gozosamente a los servicios de adoración en lugar de asistir para agradar a sus profesores. Al regresar a clases, luego del primer fin de semana, fue recibido por la mirada de acero de su dura profesora. Enfrentándolo, ella fue directamente al punto. «Faltaste a mi clase el sábado. Si lo vuelves a hacer, te expulsaré». Terminando su discurso, se volvió y caminó otra vez al frente de la clase. El solo hecho de ver su mirada inspiraba a Pavel a orar durante toda la semana. En la siguiente materia recibió otro saludo especial. La sonrisa en el rostro del profesor ayudó, pero el discurso que siguió no era del todo animador. «Faltaste a mi clase el último sábado. Creo que fui claro sobre mi política de ausentismo. Sin embargo, todavía tienes la oportunidad de mantenerme feliz, si sabes lo que quiero decir. He sido conocido por ser bastante tolerante bajo las circunstancias apropiadas», dijo con una sonrisa. Luego de un par de días sin recibir cosa alguna de Pavel, se acercó una segunda vez. «Parece que no tomas en cuenta mi sugerencia. Quizá tenga que ser más claro. Es realmente muy simple. O haces lo que se necesita para agradarme, o descubrirás un lado de mí que te garantizo que no te gustará. Si piensas que vas a llegar a algo en mi materia sin mi aprobación, estás equivocado. Déjame expresártelo así. Como profesor, yo tengo el cuchillo y puedo cortar el pan de la manera que yo quiera. Te conviene, en el futuro, decidir mantenerme feliz». Pavel respondió: «Por favor, escúcheme solo por un minuto. Algunos de sus alumnos vienen a todas sus clases, pero nunca aprenden nada. Me parece que la razón de estar en la universidad es aprender. No es la idea que sepamos el material al final de la clase. Yo aprendo, aunque no vengo los sábados. Si se fija en mi promedio de calificaciones, verá que soy un estudiante perfecto. ¿Cuál es el problema tan grande si no vengo a clases los sábados? Si me pierdo de algo importante, los otros estudiantes con gusto comparten sus apuntes conmigo. En este momento no estoy atrasado en su materia, sino que estoy adelantado». «Realmente no escuchas bien. A mí no me importa si aprendes algo en mis clases o no. Si no vienes con un regalo luego de una ausencia, estarás en graves problemas. Si faltas otra vez la semana que viene, es mejor que tengas un regalo súper especial. Espero que ahora me entiendas». Su sonrisa había desaparecido. No había forma de equivocarse. Hablaba en serio. Con 2 profesores encima de él sobre sus ausencias de los sábados, era difícil apartar el tema de su mente. Durante toda la semana, sombrías dudas lo acuciaron de a ratos, tratando de robar su paz. Él sabía que al enemigo le encantaría romper su vínculo de confianza en Dios. Negándose a alentar las perspectivas del mal, aumentó su tiempo dedicado a repasar promesas de la palabra de Dios. Por medio de su tiempo de oración, bebió frescas dosis de coraje y de poder para continuar confiando en su Padre Celestial. Como esta experiencia se había vuelto tan personal, su vida devocional continuó siendo la parte más importante de su día. Dios no lo había decepcionado hasta ahora, y él estaba seguro de que no había razón para dejar de confiar en él ahora.
Estamos presentando un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Capítulo 9. Daré naciones a cambio de tu vida. Volvemos con un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Capítulo 9. Daré naciones a cambio de tu vida. Volver a la universidad luego de haber faltado otro sábado no era algo que estaba ansiando hacer. Pero luego de permanecer en oración temprano a la mañana, sintió la conocida paz de Dios que lo rodeaba. Con la cabeza erguida, se encaminó a clases. Con Dios de su lado, enfrentaría con valor lo que tuviera que afrontar. Al poco de llegar al predio, se enteró de que sus dos profesores difíciles se habían reunido para discutir sus ausencias. Antes de que él llegara a clases, ya se habían reunido con el rector de la universidad para informarle de sus repetidas ausencias. El rector era conocido por ser aún más severo que los dos profesores. Era un miembro respetado del Partido Comunista y tenía mucho poder e influencia. Su apoyo leal al gobierno hacía que cualquiera que tratara con él lo hiciera con el mayor de los respetos. Al entrar en la oficina del rector, Pavel vio sus registros de ausencias prolijamente ordenados sobre el escritorio. «Señor Goya, por favor, siéntese», invitó el rector, mientras continuaba examinando los registros. «Luego de revisar los registros de su semestre anterior, veo un patrón inusual. Nunca vi tanta incompetencia en llevar los registros en esta universidad. Pero, de los registros que han sido completados, veo que tiene 34 ausencias registradas», declaró, sin demostrar emoción alguna. Levantando la vista de los registros, miró a Pavel a los ojos. «Sé que eres un adventista y que no crees en asistir a clases o trabajar los sábados, pero déjame recordarte que en este país no hay Dios. Asistir a clases los sábados no es una opción, es la política que tenemos. No hay forma de que continúes tu educación si te tomas libres los sábados. Tendrás que elegir entre la educación y tu religión». Haciendo una pausa por un momento para que se comprendiera el significado de sus palabras, estudió a Pavel. «Estas serán las condiciones para que continúes en tu educación, no solamente en esta universidad, sino en cualquier universidad del país. El próximo sábado estarás en clases.
No me importa lo que hagas cuando llegues a clases. Ese es asunto tuyo. No interesa si tus calificaciones son buenas o malas. Solo asiste a clases. Si concurres a clases, olvidaremos que esta reunión se llevó a cabo. Si no vienes, serás expulsado. Considera esta tu advertencia final. Sentenció con énfasis. Asegurándose de que había sido claramente entendido, terminó con una promesa inquietante. Si me haces enojar, no asistirás a un solo día más de clases en toda tu vida. Señor, si me escuchas solo un momento, creo que entenderá mejor mi posición, rogó Pavel. Ya date la vuelta y vete de mi oficina. No tengo más tiempo para ti. Principalmente, este Dios que adoras nunca ha sido visto por nadie. No existe. Segundo, no voy a arriesgar mi empleo por ti. Y, por último, creo que es una estupidez creer en Dios. La universidad es más importante. Es tu futuro. Fin de la discusión. Se puso en pie y se mantuvo ocupado examinando un documento. Viendo que no había más posibilidades de seguir la conversación, Pavel se levantó para irse. Salió de la oficina del rector y caminó en silencio. Su destino parecía pender de un hilo. Si se mantenía fiel a Dios, no habría esperanzas de obtener una educación. Al día siguiente, Pavel fue a visitar a la secretaria del rector con la esperanza de tener una oportunidad de explicar su posición. ¿Puedo ayudarte?, le preguntó la secretaria. ¿Hay alguna forma de que pueda entrar para ver al rector? Tú debes ser Pavel Goya. He escuchado todo sobre ti. En lo que respecta a entrar a hablar con el rector, estás perdiendo tu tiempo. Tu caso es un asunto cerrado en su mente. Escucha, continuó ella. ¿Por qué no vienes a clases este sábado y oras en tu pupitre? Tú dices que la Biblia indica que no se debe trabajar en sábado. No estarías trabajando, estarías adorando aquí en lugar de hacerlo en la iglesia. Simplemente no podría venir a clases en sábado sin ir en contra de mi conciencia, contestó con firmeza Pavel. Iré a la iglesia este sábado. Bueno, creo que es tu elección, pero es una lástima que alguien con tu talento e intelecto tire todo por la borda. ¿Y por qué razón? Dándose cuenta de que seguir con la petición no tenía sentido, Pavel abandonó la oficina. Con cada momento que pasaba, parecía acercarse cada vez más el final de su educación. Noche y día oró para permanecer fuerte y valiente. Seguramente Dios todavía tiene un plan. No me habría bendecido durante todo el servicio militar para olvidarme ahora, se aseguró a sí mismo. Al día siguiente, Pavel volvió a la oficina de la secretaria con la esperanza de que le permitiera defender su caso. Parece una mujer agradable. Quizá tenga algo de corazón y me escuche, pensó. Sin permitirle comenzar la conversación, él empezó a defender su caso. ¿Por qué tomaría usted parte en arruinar mi vida? Vine a la universidad con la intención de obtener un buen empleo. Si tengo buenas calificaciones y aprendo mis lecciones, ¿qué importa si asisto los sábados o no? No tiene ningún sentido discutir esto otra vez. Me temo que es demasiado tarde para las palabras. Todo ha sido decidido. Como dije antes, la única oportunidad que tienes de tener una educación es olvidar tus ideas extremistas. ¿Por qué no admites simplemente que eres un fanático? Abandonando la oficina de administración, Pavel volvió a la clase del segundo periodo.
Al cruzárselo en la puerta, el profesor comenzó. Te dije lo que debías hacer para mantenerme feliz, y no lo hiciste. Ahora vas a sufrir las consecuencias. ¿Quién crees que te salvará del régimen comunista? ¿Tu Dios, que no existe? Si hubiera un buen Dios, no le importaría que obtuvieras una buena educación. Pero todo es irrelevante, ya que no existe un Dios. Con las palabras de los administradores y de los profesores resonando en sus oídos, le resultó difícil a Pavel concentrarse en clases. Durante los siguientes 2 días, pasó más tiempo orando que escuchando las clases. La noche del miércoles, el sueño directamente no llegaba. Comenzó a orar con fervor. Señor, reconozco que mi motivación para asistir a esta universidad fue el orgullo. Quería ser alguien importante con un título, alguien que la gente respetara. Quería el prestigio de poder decir que era un ingeniero. ¿Qué pasará con mis sueños y con mi futuro? Una y otra vez, durante toda la noche, rogó a Dios, esperando convencerlo de que obrara en su favor. Cuanto más oraba, más frustrado se sentía. Sencillamente, no parecía que Dios estuviera escuchando. Luego de aumentar la fuerza de sus ruegos y al no experimentar la paz que buscaba, terminó su oración, sintiéndose desanimado y olvidado. Miró la oscuridad por un largo rato. Buscando algo para leer que trajera alivio a su alma, tomó un librito devocional y comenzó a leer una porción que había subrayado anteriormente. Buscando en la página, sus ojos divisaron justo la respuesta que había estado buscando. 2 o 3 pensamientos parecieron saltar de la página hacia él. Cuando oramos, necesitamos confiar los resultados a Dios. Necesitamos permitirle que obre como mejor le parezca. No debemos atrevernos a ponernos en el centro de nuestras peticiones. Siempre debiéramos poner a Dios en primer lugar y dejar que Él decida lo que es mejor para nosotros. Como un relámpago, de pronto entendió. Había estado tratando de convencer a Dios de responder a sus oraciones a su modo, en lugar de aceptar la voluntad de Dios para su vida. Al darse cuenta del egoísmo de sus oraciones pasadas, comenzó a derramar su corazón ante Dios nuevamente. Señor, estoy dispuesto a renunciar a la universidad, a mi futuro y a mi título. Ya no me importan. Simplemente obra de la forma en que traerá mayor honor a tu nombre. Estoy eligiendo tu honor por encima de mis deseos y necesidades. En el momento en que rindió su voluntad a Dios, volvió la paz que había estado buscando. Al no sentirse ya ansioso por el resultado de su educación, se quedó dormido. Al día siguiente, cuando llegó a la universidad, fue saludado por la secretaria. ¿Has decidido asistir a clases este sábado?, preguntó. No estaré aquí, respondió Pavel con calma. Pero déjeme contarle sobre 3 héroes en la Biblia. Se les pidió que comprometieran su fe. Ellos se negaron a inclinarse ante la estatua del rey cuando se les ordenó, aun cuando enfrentaran una muerte segura por eso. Ellos podrían haberse inclinado con los demás, haciendo de cuenta que se ataban los zapatos, pero no lo hicieron. Se mantuvieron de pie por Dios. Cuando el rey los confrontó, ellos dijeron:
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17 y 18. En un acceso de ira, fueron echados en un horno ardiente. El rey miró, asombrado, al verlos caminando por el horno sin daño alguno. Y cuando salieron del fuego, no tenían ni siquiera un cabello chamuscado. Mirando fijamente a la secretaria a los ojos, Pavel afirmó: Dios puede salvarme si lo deseara, pero aunque Él no lo hiciera, no voy a asistir a clases los sábados. Prefiero perder mi educación y mi futuro que traicionar a Dios. Incrédula, ella dijo: Realmente has perdido la cabeza. Admiro tu coraje y determinación, pero no existe Dios. ¿Qué Dios puede salvarte de un régimen comunista? Lo lamento, pero no hay nadie que pueda salvarte ahora. Obviamente, usted no conoce a Dios, respondió Pavel con tristeza. Al darse vuelta ella para alejarse, sus palabras de desafío y de negación de la existencia de Dios continuaron resonando en los oídos de Pavel. Señor, ella no me desafía a mí ahora, es a ti a quien está desafiando. Y realmente fui sincero cuando le dije que no importa lo que me suceda, ya no es importante. Pero, Señor, no dejes que tu nombre sea deshonrado. Yo sé que puedes mostrarle que tú eres un Dios poderoso y que un orgulloso régimen comunista no es nada comparado contigo. Mientras Pavel se preparaba para acostarse esa noche, sabía que su destino sería decidido ese sábado, pero ya no se sentía ansioso respecto del futuro. Todavía sentía el regalo de la paz que había experimentado a partir del momento en que había rendido sus planes a Dios. Apoyando su cabeza en la almohada, repitió las palabras de un salmo favorito. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. A la mañana siguiente, Pavel comenzó su caminata hacia la universidad sabiendo que podría ser la última. Ahora estaba más curioso por ver qué haría Dios que temeroso por la dura realidad de ser expulsado para siempre. No tuvo que esperar mucho tiempo. Ahora era la secretaria de la universidad la que caminaba de un lado al otro nerviosamente. Apenas lo vio llegar, se apresuró a encontrarlo. Pavel nunca la había visto tan abatida. Su rostro cenizo le daba la apariencia de estar más muerta que viva. Definitivamente, algo andaba mal. Pavel, ¿conoces a alguien en el gobierno?, le espetó. No, ¿por qué me lo pregunta? Sin contestar, ella continuó. ¿Conoces a alguien en el comité central? No. Entonces, ¿conoces a Ceausescu? No, por supuesto que no. ¿Cómo podría conocer al presidente? ¿Estás seguro de que estás siendo honesto conmigo?, preguntó con ansiedad. Sí, estoy siendo totalmente honesto. ¿Por qué cree que podría conocer a alguien en el gobierno? Sacudiendo su cabeza con incredulidad, ella susurró más para sí misma que para Pavel. Entonces, sí existe Dios. Durante 21 años he trabajado en esta universidad. Nunca vi al gobierno tomar una medida como esta, explicó.
Esta mañana, la universidad recibió una orden del gobierno con la firma del presidente que cancelaba las clases en sábado para todo el país, comenzando hoy. La carta informaba que el gobierno estaba cancelando las clases en sábado en un intento de ayudar a la debilitada economía al conservar energía. Si esta ley hubiera llegado el lunes en lugar de hoy, habrías sido expulsado de la universidad por el resto de tu vida. Ninguna persona pudo haberte salvado. Debe haber un Dios, después de todo, declaró sin aliento. Pavel sintió como si estuviera parado sobre una nube a medida que comenzaba a caer en la cuenta del milagro que Dios había obrado para su beneficio. Déjeme compartir una de mis promesas favoritas del libro de Isaías, pidió Pavel advirtiendo una ventanita de oportunidad. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Isaías 43, 2 y 3. Sonriendo a la secretaria, Pavel dijo: una y otra vez he experimentado el cumplimiento de esta promesa de Dios en mi vida. Pero ahora el versículo que está justo debajo de estos tiene un nuevo significado. Escuche y fíjese si no está de acuerdo. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. Versículo 4. Explotando de emoción, Pavel dijo: ¿no es maravilloso? Dios ha dado a nuestra nación por mí. La secretaria, visiblemente conmovida, se dio vuelta abruptamente y se alejó. No había más nada que decir. Estamos presentando un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Capítulo 9. Daré naciones a cambio de tu vida. Volvemos con un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Capítulo 9. Daré naciones a cambio de tu vida. Al regresar a clases el siguiente lunes, Pavel se dio cuenta de que la nueva ley no había hecho nada para suavizar al profesor.
determinado a enseñarle una lección por no seguir sus reglas de obsequios. Cuando Pavel entró en su clase, lo encontró más determinado que nunca a salirse con la suya. Sin regalos no hay clase, Goya. Cada día se volvía más y más enojado por la presencia de Pavel. Su falta de disposición a ceder a sus demandas no sería tolerada. Esta actitud minaba su autoridad. Parándose enfrente de la clase, le dio a Pavel el ultimátum. Si te encuentras aquí conmigo, aunque sea un solo sábado, puedes continuar con la materia. Pero si te niegas, no voy a dejar que tomes tus exámenes. Luego de una visita al rector, el profesor recibió la orden de admitir a Pavel en su clase. Sin embargo, esto no mejoró la situación. Cada examen volvía a su escritorio con la calificación más baja. Entonces, el profesor anunció su decisión de terminar con su alumno que estaba reprobando. No tenía la intención de sacar a Pavel de su lista negra. Pronto se desharía de él. Cuando el rector escuchó la situación de Pavel, no pudo creer que uno de sus profesores pudiera actuar de una manera tan poco profesional. «Esto es imposible», exclamó, incrédulo. Luego de reflexionar sobre la situación de Pavel, le informó que el asunto estaba fuera de sus manos y que Pavel tendría que elevar una apelación a la Comisión de Educación del Condado. Ser examinado por la comisión significaba defender una materia ante un tribunal con preguntas tanto orales como escritas. Muy pocos accedían a pasar por dicho proceso. No solo serían examinados en los temas cubiertos en clase, sino también de cualquier fuente que los examinadores eligieran. Pavel no tenía otra opción. Si quería continuar con su educación, tendría que presentarse ante la comisión. La fecha designada para el examen de Pavel le dejaba unas pocas semanas para prepararse. Fue a la biblioteca y se llevó en préstamo todo el material que pudo encontrar. En el término de semanas, terminó libros de texto diseñados para cursos de un semestre. Capítulo tras capítulo, oró a través de cada libro. Finalmente llegó el día. De pie, frente a un panel de notables, le hicieron preguntas, primero desde un punto de vista y luego desde otro. En cada pregunta, sintió que Dios bendecía su mente con comprensión y claridad, permitiéndole contestar con seguridad. Finalmente, terminó el largo y agotador proceso. El panel de profesionales parecía fascinado con el estudiante que acababan de examinar. «Has contestado cada pregunta a la perfección», le aseguraron. Esta comisión nunca se había encontrado con nadie así antes. «Queremos hacerte una pregunta final, no como parte del examen, sino por curiosidad, al observar tu habilidad de resolución de problemas. En Bucarest hemos estado estudiando un problema con el sistema de cloacas». Luego de explicar el problema en detalle, preguntaron a Pavel cómo lo corregiría. La respuesta vino a su mente igual que las del examen. Sin vacilar, explicó la solución al problema. Por unos momentos, ellos solo lo miraron en silencio. Finalmente, uno de los examinadores comentó: «Los dos mejores arquitectos de Bucarest llegaron a la misma conclusión.
luego de estudiar el problema durante 6 meses. Tú diste la respuesta inmediatamente. El profesor, que había rehusado admitir a Pavel en su clase, tuvo que soportar estar presente en el examen. Luego de felicitar a Pavel por sus excelentes respuestas, el panel se volvió al profesor para hacerle algunas preguntas. Definitivamente, estaba en una situación delicada. Cuando terminaron de vapulearlo, dejaron poco para que la imaginación descifrara lo que pensaban de él como profesor. Dejó el examen en humillación total. Sorprendentemente, a partir de ese momento, Pavel fue admitido a su clase sin siquiera una mención sobre regalos. Hemos presentado un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Muchas gracias por su atención. Le saluda Samuel Zavala. El fuerte clamor.